Señor, preparamos nuestro corazón el día de hoy para poder recibir la palabra que trae, Señor. Te damos las gracias por el honor que nos das de poder tener a la mujer de Dios, Señor, a la madre de nuestro ministerio, a la madre espiritual de nuestro ministerio, Señor, que junto a nuestro pastor Lucho, Señor, ha creído en nosotros, ha creído en amor verdadero. Así que te damos las gracias por el grande honor que nos da de poder tener a nuestra pastora Alexandra con nosotros hoy, Señor. Preparamos nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu, nuestra mente para recibir tu palabra el día de hoy. Familia, estamos agradecidos. Tengan muy buenas noches. Estoy más guapo hoy, ¿verdad? Colóquenme un número ahí, 7, si nos escuchan súper bien. Siempre que estoy al lado de mi esposita me veo más guapo. Parece que estoy re guapo porque ya son 16 años con ella. Entonces. Familia, yo estoy súper feliz ahorita mientras que adoraba al Señor junto con mi esposa. Una de las cosas que hemos podido aprender es a honrar a nuestras autoridades espirituales, honrarlas, respetarlas y, como siempre les he enseñado, demandar de lo que Dios ha puesto en nuestro pastor Lucho, en nuestra pastora Alexandra. Y ahorita, mientras que oraba y daba gracias, quiero abrir mi corazón. Ella no lo sabe, pero el sueño de mi esposo y mío era pedirle siempre, cada vez que venía el pastor Lucho, le pedíamos que viniera con la pastora Alexandra, porque queríamos tenerla predicando en la iglesia, impartiéndole a las mujeres. La pastora Alexandra tiene un ministerio, aparte del trabajo pastoral que hace con el pastor Lucho, tiene un ministerio impresionante con las mujeres en Bogotá. Y ahorita el Señor me decía, cumplí tu oración y la de tu esposa de tener hoy. Así que mi esposita va a tener ahí el honor de poder presentar a la pastora. Muy buenas noches, amada iglesia, sean todos muy bendecidos. Pues, como decía mi esposo, más que feliz, estamos agradecidos de la oportunidad que Dios nos da de tener en casa, Amor Verdadero, Puente Largo, Costa Rica, a nuestra amada pastora Alexandra Reyes. No he tenido el placer de conocerla en persona, pero siempre su vida, su actitud, sus palabras me bendicen, su postura, ¿verdad? Estamos contentos, estamos felices y demandantes de lo que Dios va a hablar a través de sus labios con el tema cómo vencer el temor. Un tema muy clave en estos tiempos de tanta necesidad. Bienvenida, amada pastora. Ay, buenas noches. Qué rico poderte saludar. Qué bueno. Dejo la cámara ahí, que la pastora, perdón, que no la estás escuchando. Te está saludando. Hola, pastora, ¿cómo te ha ido? Qué rico poderte saludar. Ay, un gran abrazo, mi hermana bella. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, aquí contenta, feliz por esa invitación. Gracias por honrarme, por invitarme y de verdad, qué linda oportunidad poder compartir con esa preciosa iglesia. Amén, así es, así es. Esta es tu casa, amada pastora, igual que el pastor Lucho. Siempre oramos por ustedes y, bueno, expectantes siempre de lo que Dios saca a través de sus labios. Ay, muchas gracias. ¿Por qué no ponemos muchos 5 ahí, familia, para darle la bienvenida a la pastora Alexandra? Yo voy ahí, pastora, si quiere abrir la cámara, bueno, tiene la libertad. Yo voy a apagar la mía para no dañar la imagen y escucharle. ¡Wow! ¡Qué linda, mi pastora! ¡Qué linda, qué linda! ¿Se dan cuenta que el pastor Lucho también lo siguió la unción? No alcanzó la gracia. Mi pastora, todo suyo este tiempo. Gracias por su tiempo. Ay, muchas gracias. Qué linda oportunidad poder estar acá con ustedes, poderlos conocer, poder compartir este tiempo. Sé que muchas veces han estado invitándome, pero pues a veces es difícil. Tenemos una pequeña familia, entonces a veces salir, ir, acompañar a Lucho y pues estar acá no es tan fácil. Pero gracias al Señor porque, bueno, este tiempo en medio de lo difícil que ha sido, ha unido, nos ha podido acercar, nos ha dado la oportunidad de poder estar en lugares que difícilmente podemos estar así en un momento muy, muy rápido. Entonces, le doy muchas gracias al Señor por eso.
y por la oportunidad de compartir con esa preciosa iglesia, porque aunque no he ido, pues he podido saber las cosas que Dios ha estado haciendo. He visto al Señor cómo los ha bendecido, cómo los ha prosperado, la iglesia cómo ha crecido, y bueno, como hay personas que aman tanto al Señor y están ahí. Bueno, este tiempo sé que no ha sido fácil para muchos de nosotros, sé que ha habido una situación pues en el mundo en general que ha producido en nuestro corazón muchas preguntas, muchas inquietudes y muchas de las cosas que normalmente hemos podido recibir de las personas aquí de la iglesia, de las personas que se conectan normalmente con nosotros cuando estamos en oración, es un poco el tema de la ansiedad. Es una época que ha traído ansiedad, ha traído temor, ha traído muchos pensamientos que a veces logran como desestabilizar un poquito a las personas. Entonces, preguntándole al Señor, bueno, Señor, ¿qué tema voy a compartir yo con ellos? El Señor puso en mi corazón y es cómo derrotar el temor. Creo que muchos de nosotros nos enfrentamos a diario contra el temor en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces creo que es algo pues que podemos en este tiempo ponerlo muy en práctica. Bueno, hay dos frases que me llamaron la atención de dos personas que son bien relevantes en el mundo y tienen que ver con el temor. Dice la primera: el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Y este lo escribió Woody Allen, un gran cineasta, persona que Dios le ha dado mucho talento para hacer muchas películas, ha escrito 45 películas, y uno diría, ¿cómo puede él pensar algo así? Otro de ellos fue el presidente Franklin Roosevelt. Dijo, la única cosa a la que debemos temer es al miedo mismo. Él fue elegido 4 veces presidente de Estados Unidos. Entonces podríamos pensar, bueno, si personas tan exitosas han hecho frases tan contundentes frente al temor, debe ser porque el temor es algo muy común en nosotros los seres humanos. Y entonces empezaríamos por preguntarnos, bueno, ¿qué es el temor? El temor obviamente es una emoción que Dios nos ha dado como cualquier otra de las emociones para que nosotros la usemos obviamente en momentos donde debemos expresar cosas. Puntualmente Dios la ha puesto también en nuestra vida para guardarnos de muchas cosas. Por ejemplo, el temor nos guarda de quemarnos, de caernos, de cosas en las que podemos estar expuestos a peligro. Pero pues digamos el temor al que vamos a referirnos en esta noche es a esa emoción que tiene que ver con experimentar inquietud, desagrado o una aversión ante alguna circunstancia. Es algo que pone nuestra vida en un estado de alerta y en un estado totalmente inquieto o ansioso. Hay otras clases de temor, por ejemplo el temor a Dios, pero pues realmente ese no es el temor que vamos a hablar hoy, porque el temor a Dios es algo como que tiene que ver con reverencia, como con poder exaltar lo que Él es. El temor al que me quiero referir esta noche es a ese temor o a ese miedo que nos impide avanzar, que nos impide poder enfrentarnos a diferentes cosas. Es ese temor que nos paraliza, que nos detiene. Y investigaba un poquito como cuáles son los tipos de temores normales que la gente tiene o a lo que la gente más le teme. Una de las cosas principales o el principal miedo es el miedo a la muerte. Y tiene que ver pues con muchas otras cosas en las que implica obviamente que nuestro cuerpo esté expuesto a la muerte, por ejemplo montar en un avión o las alturas, bueno, en lo que podremos ser vulnerables a morir. Otro de los miedos que las personas normalmente sienten es el miedo a la autonomía, o sea, el miedo a poderse valer por sí mismos. Es el miedo a la soledad, es otro de los temores. El temor o el miedo a la mutilación, es decir, a poder sufrir en el cuerpo a desmembrar nuestro cuerpo o algo así. Y el último es a la humillación o a la vergüenza. Son como los miedos más comunes. Entonces, como les decía al principio, creo que estamos en momentos donde el miedo
ha estado tocando fuertemente a nuestras puertas, a nuestros corazones y a nuestras mentes en este tiempo, porque obviamente todas las cosas han cambiado, porque hay circunstancias que han llenado las familias, las personas, incluso nuestra vida de mucho temor. Por ejemplo, para muchos pastores, este tiempo ha sido difícil porque es un tiempo donde seguramente estábamos muy acostumbrados a tener a las personas reunidas en un lugar, en un templo. Entonces, de un momento a otro, quedarnos sin un templo pudo producir en nuestro corazón como, ¿qué va a pasar, Dios mío, con la iglesia? ¿Qué va a pasar ahora con las personas? ¿Qué vamos a hacer? Puede ser que personas, por ejemplo, han tenido en este tiempo un poco de desestabilidad económica, sus trabajos, los recursos, muchas cosas por la circunstancia, digamos, se han detenido, entonces empiezan los temores de ahora qué vamos a hacer y qué vamos a hacer ahora que no tenemos ingresos, cómo vamos a manejar este tiempo, los niños ahora que no están en el colegio, entonces de pronto teníamos más tiempo libre para hacer cosas, ahora yo cómo voy a hacer, por ejemplo, las mamás, muchas mamás están en crisis, mamás que trabajan porque pues no tienen ya quien les ayude en su casa, porque tienen que atender a sus hijos, porque tienen que atender su trabajo. Y todas estas cosas producen mucho temor. Y ese miedo en muchas ocasiones lleva a paralizarnos, a quedarnos quietos, a intimidarnos y muchas veces a querer retroceder. De pronto tenemos que tomar decisiones en este tiempo y esas decisiones son tan trascendentales que puede ser que están produciendo en nuestra vida aún momentos de tanta ansiedad que no podemos dormir, no podemos descansar. Pero creo que a través de la palabra de Dios vemos muchos casos de muchas personas que han sufrido temor, o sea, no solamente nosotros como seres humanos, como cristianos, digamos, lo estamos experimentando, sino aún hombres y mujeres que están ahí en la Biblia específicamente descritos, vivieron momentos de mucho temor, aún líderes muy fuertes, muy poderosos que Dios colocó en lugares, digamos, bien relevantes, vivieron momentos de temor mientras ejercieron su liderazgo o aún antes de empezar a ejercerlo. Entonces, creo que es algo muy común. Y el personaje que yo les quiero compartir en esta noche es el rey Josafat. Josafat fue un rey de Judá, fue uno de los pocos reyes que digamos, hizo las cosas de acuerdo a lo que Dios había establecido. Fue un rey muy poderoso, él tenía un ejército que era muy grande, dice la palabra que eran más o menos como 1.600.000 personas que estaban allí a cargo de su ejército. Era muy poderoso, fortificó ciudades, colocó murallas alrededor de las ciudades. Fue, digamos, también muy importante porque él levantó jueces muy importantes para que juzgaran y los enseñó a hacerlo de la manera como Dios anhelaba que lo hicieran. Entonces, esto hizo, digamos, que su reinado fuera un reinado bien especial. Pero hubo un momento específico donde, aún a pesar de sentirse tan seguro, de tener, digamos, todo este ejército a su alrededor y todo, hubo un momento muy específico que es el que quiero compartirles en esta noche, donde él experimentó algo inesperado. Y yo quiero que me acompañen a 2 de Crónicas 20. Vamos a leer bastantes versículos porque la historia realmente habla por sí misma. De pronto, mucho más que mis palabras, la misma historia nos va a ir diciendo cómo derrotar el temor. Paso a paso, cosas súper lindas que nos pueden animar en este momento si estamos pasando por enfermedad, por dolor, por tristeza, por ansiedad, por cualquier circunstancia que sea, el Señor hoy sé que va a hablar a través de su palabra. Entonces, empecemos a leer en 2 de Crónicas 20. Dice el versículo 1. Y pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadí.
Entonces fíjense cómo de repente todas las cosas cambian. Así como en este tiempo todo ha cambiado de repente de un momento a otro, se ve enfrentado a que vienen poderosos ejércitos a atacarlo. Y vienen personas a decirle que viene una gran multitud del otro lado del mar. Entonces imaginémonos cómo empieza el corazón de Josafat a sentirse al ver que en el momento inesperado vienen contra él ejércitos muy poderosos. Miren cómo reaccionó, dice en el versículo 3, en la primera parte. Dice, entonces él tuvo temor. Josafat siente miedo. Pero así como él, cualquiera de nosotros también lo hubiera podido sentir. Y vamos a mirar algunas claves que nos da cuando el temor llega a nuestra vida. Y eso es lo que he llamado cómo derrotar el temor. Entonces, la primera cosa que pasa en el versículo 3, en la segunda parte, es que él consultó al Señor y usó las armas espirituales. Dice la segunda parte del versículo 3. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Y me parece tremendo este momento de mucho temor, cuando normalmente vivimos ese momento. Lo primero que nosotros hacemos es reaccionar, nuestra mente empieza a llenarse de tantos pensamientos, de tanta ansiedad, de buscar respuestas, de empezar a buscar la forma fácil de poder resolver las cosas. Por ejemplo, cuando tenemos una deuda muy grande, pues lo más fácil es, si nos vemos enfrentados a eso, ir a un banco, pedir prestado. Cuando tenemos una enfermedad o alguna cosa, la primera tendencia que tenemos es salir corriendo para la clínica. O sea, en nuestros ojos naturales siempre habrá una respuesta que es una respuesta fácil y rápida. Pero qué lindo ver que en un momento así, lo primero que hizo Josafat fue humillarse y consultar al Señor. Y usó una de las armas poderosas que tenemos, es ayunar. Entonces, convocó ayuno y consultó al Señor. Es súper lindo saber que Dios nos ha dado todo un armamento espiritual que nosotros podemos usar. Desafortunadamente, como en lo normal de nuestra vida vivimos en esa dimensión natural, pues nuestras respuestas siempre van a ser respuestas naturales. Pero tenemos que entender que nosotros somos hombres y mujeres espirituales, que Dios nos ha dado esa parte espiritual que es una realidad en nuestra vida, y que de esa manera pues Él nos ha llenado también de armas espirituales, y debemos caminar en esa dimensión espiritual para poder lograr pues derrotar las cosas que vienen a nuestro acecho en ese momento. Entonces, sigamos leyendo en el versículo 4, dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Jehová vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y sobre todos los reinos de las naciones. No, mentiras, perdón, se me corrió aquí. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros.
no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¡Qué momento tan tremendo! Josafat allí consultando al Señor, pregonando ayuno, pero levantándose también espiritualmente, levantando el nombre del Señor, reconociendo todas las cosas que Dios les había dado, reconociendo que esa heredad que ellos tenían, Dios se las había dado y cómo ahora venía alguien a quitársela. Entonces estaban levantando nuevamente el nombre de Jehová, reconociendo lo que Él ya había hecho por ellos, diciéndole que definitivamente no había nada más que hacer, sino simplemente depender de Él, porque pues estaban confundidos, dice ahí, no sabemos qué hacer y a ti volvemos tus ojos. Qué cantidad de momentos que en nuestra vida no sabemos qué hacer, momentos como les decía ahorita, momentos muy difíciles, cuando llega el temor, realmente nuestros pensamientos se ponen muy mal. Yo recuerdo, me identifico un poquito con Joanita porque en el tema de la enfermedad, porque hace algunos años, hace más o menos 5 años a mí me diagnosticaron un carcinoma papilar en la tiroides. Y recuerdo que el día que me dieron ese diagnóstico, para mí fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. El temor se apoderó totalmente de verdad de mi corazón, mis pensamientos fueron tremendos, yo empecé de verdad a pensar, pues obviamente en la muerte, qué iba a pasar con mis hijas, qué iba a pasar con mis hijos. Yo siempre molesto a Lucho y él siempre me dice que yo soy terrible porque digo, bueno, pues yo me preocupaba mucho era por las niñas porque finalmente pues mis 2 hijos ya están grandes y bueno, pues para los hombres es más fácil volver a establecer de pronto una relación cuando uno ya no está. Pero digamos que para mí fue un momento muy difícil. Y recuerdo que aún en medio de esa situación, que pasé toda una noche muy mal, fue muy lindo poder acudir al Señor, entender que en el Señor iba a encontrar lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces, una de las cosas que me parece muy linda que pudo pasar aquí con Josafat o que puedo ver, es que él no solamente se levantó físicamente, porque dice que se levantó delante de toda la asamblea y delante de todos los que estaban ahí para declarar el nombre del Señor, sino que también se levantó espiritualmente, alabando al Señor, adorando, exaltando su nombre y su poder. Y eso me muestra que el Señor nos respalda cuando nosotros nos levantamos, cuando usamos, como les decía ahorita, las armas espirituales. O sea, tenemos que actuar de esa manera porque definitivamente no hay nadie más en quien poner nuestra mirada, en quien poner nuestros ojos. Como le dijo él ahí, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No sé cuál sea la situación que estés pasando, pero sé que hoy Dios te está hablando a través de esta palabra, te está diciendo, si tú sientes que en este momento no sabes qué hacer, vuelve los ojos al Señor, recuerda las cosas que el Señor ha hecho y cree en lo que Él puede hacer en este tiempo sobre tu vida. Vuelve los ojos al Señor, usa las armas espirituales. Esa oración de Josafat yo creo que activó definitivamente el mundo espiritual, y cuando se activa espiritualmente, cuando se activa el mundo espiritual, pues cosas poderosas van a suceder. Dice el versículo 14, y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Qué momento tan lindo, cuando alabamos al Señor, cuando lo adoramos, cuando reconocemos, el Espíritu de Dios empieza a mover. Y miren que lo hizo, el Espíritu de Jehová se empezó a mover a través de un levita. La respuesta de Dios viene a nuestra vida cuando nos levantamos, lo reconocemos y declaramos que solamente Él puede hacer algo. Por eso, la segunda
clave o lo segundo que puedo ver aquí es, debemos aferrarnos de las promesas. Y dice el versículo 15, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, no temáis ni os amedrentéis, no temáis por la situación, no temáis por lo que está pasando en el mundo, no temáis por la enfermedad, por lo que te hayan diagnosticado, no temáis si tu matrimonio se está desbaratando, no temas si tu hijo está haciendo cosas que tú no te imaginaste nunca que fuera a decidir hacer. No temas si en este tiempo has sentido que viene una escasez espiritual, un desierto espiritual, y estás preocupado porque no puedes entender qué es lo que está pasando. Porque el Señor está diciendo, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo, no nos desgastemos nosotros, sino esperemos porque esa guerra va a tener la victoria en Dios. Entonces, qué promesa tan linda. No teman ni se amedrenten. La victoria viene de parte de Dios. Y qué lindo es poder escuchar la voz de Dios. Creo que cuando escuchamos la voz de Dios, viene a nuestra vida una paz. Aún en medio de la dificultad, la paz de Dios está. Recuerdo esa noche que les estoy contando, yo lloré toda la noche. Mis pensamientos estaban volando, como les digo. Pero yo recuerdo que cuando abrí mis ojos, nosotros vivíamos en una casa, en una montaña. La casa casi no tenía paredes, sino tenía muchos ventanales. Y pues siempre se veía todo el paisaje tan hermoso que rodeaba ese lugar. Recuerdo que esa mañana yo abrí mis ojos y estaba totalmente nublado. No se veía absolutamente nada. Y imagínense uno todo deprimido, todo triste, y abrir los ojos y lo primero que ves es neblina o un día gris, un día lluvioso, pues obviamente que nuestra alma se siente mucho más afligida. Pero recuerdo que cuando yo empecé a mirar a todos lados y veía esa nube tan densa, yo escuché la voz de Dios que me decía, ¿tú qué ves? Y yo le decía al Señor, pues no veo nada. Y entonces el Señor me decía, ¿qué pasa cuando amanece un día tan nublado? Y yo recordaba que cuando los días estaban tan nublados, cuando amanecía esa neblina tan densa, después de un tiempito, después de unas horas, esa neblina se iba y aparecía un sol tan resplandeciente, un cielo tan azul, que yo con lágrimas en los ojos le dije al Señor, yo sé, va a salir un sol muy resplandeciente y el sol va a estar azul. Y el Señor me dijo, así va a estar contigo, así va a pasar contigo. Y recuerdo que yo, o sea, obviamente eso me dio paz, pero yo estaba buscando una promesa también del Señor. Y cogí mi Biblia y un marcador y me fui para un sofá que había ahí al lado del cuarto donde nosotros dormíamos. Y empecé a leer y a leer los salmos, empecé desde el Salmo 1. Y con un marcador empezaba a subrayar las promesas que yo veía que Dios me daba. Y empecé a encontrar tantas promesas y eso empezó a llenar mi alma y mi corazón de paz. Pero recuerdo que hubo una promesa que para mí fue la promesa que marcó mi corazón. Y esa promesa, en este momento, se me olvidó, no, decía así, decía, hubiera yo desmayado si no he de ver la bondad de Dios en la tierra de vivientes. Espera, es que no me acuerdo bien el versículo que sigue, pero era algo así como, espera, alma, y reposa en él. Y yo recuerdo que yo me aferré tanto de esa palabra y yo empecé a repetirla. Cuando entraba el temor en mi corazón, yo repetía esa promesa. Cuando estaba en la ducha y venían todos los pensamientos, repetía la promesa.
cuando me llamaba alguien a decirme algo, porque siempre hay gente imprudente que te dice las cosas que tú no quieres escuchar, o que empieza, ay, fulanita, no sé qué, o volvía y lo repetía hasta que esa promesa se hizo vida en mi vida, que el día que yo iba a hacerme la cirugía, yo estaba tan tranquila, estaba contenta, me acuerdo que hasta el doctor me pintó una carita feliz aquí, porque me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, me siento tranquila, me siento en paz. Entonces, qué lindo es poder escuchar una promesa de parte de Dios. Así como el Señor se la dio a Josafat, yo sé que el Señor le quiere dar a cada uno de ustedes como hijo suyo una promesa. Busquen al Señor, escuchen qué promesa tienen para ustedes y aférrense de esa promesa. El Señor les había prometido que ese territorio era para ellos. Entonces les estaba diciendo, no se preocupen. Si yo dije un día que eso era de ustedes, no se preocupen que por más multitud que haya, esa victoria la van a tener porque esa victoria me corresponde a mí. Entonces, debemos aferrarnos a la promesa. No podemos estar pasando una situación difícil y no tener una promesa de parte de Dios. ¿Y cómo se logra esa promesa? Ahí lo vimos, postrándonos, arrodillándonos, declarando su grandeza, declarando su poder y esperando que el Espíritu Santo venga a través de la palabra de Dios, a través del tiempo de oración y nos dé esa promesa. Si tú no la tienes, búscala. Este es un tiempo para buscar al Señor con mucha más intensidad. Esa es nuestra tabla de salvación en este tiempo donde tenemos que aferrarnos, es del Señor. Entonces, cuando tenemos esa promesa clara, vamos a seguir otro paso que es escuchar la instrucción. Dice el versículo 16, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¡Qué tremendo! Dios les dio la promesa, pero Dios les dio la instrucción. No solamente se quedaron con la promesa, se quedaron ahora con la instrucción. Porque cada promesa de Dios tenemos que militarla, tenemos que caminarla, tenemos que guerrearla. Y Dios aquí se las dio súper clarita. Les dijo, váyanse por la mañana por aquí y en ese momento ustedes se los van a encontrar. Ustedes van a ir bajando y ellos van a ir subiendo. Y en ese momento cuando se encuentren, se tienen que quedar quietos y esperar la salvación. No teman ni desmayen. Y yo me imaginaba ese momento, yo decía, Dios mío, pero qué locura, o sea, fuera de que los hace madrugar, los hace irse de frente y encontrarse de frente contra el enemigo y quedarse quietos. O sea, la instrucción estaba súper clara, paren y quédense quietos. Pero ahí es donde empieza el pensamiento humano a funcionar, nuestros argumentos, pero Señor, ¿cómo eres de loco? Pero no, pero ¿cómo se te ocurre? Yo pensaría mejor que es así, yo pensaría mejor que es así, yo lo haría de esta manera, yo lo haría de otra forma diferente. Entonces, nuestra mente empieza a volar. Y otra de las cosas que también pasa, no solamente es que empezamos a generar argumentos, sino que no escuchamos las instrucciones de Dios atentamente. Escuchar es diferente de oír, y creo que muchos de nosotros oímos, pero no escuchamos. Cuando nos conectamos con Dios, Dios habla tan claramente a nuestra vida, pero si nosotros no nos tomamos el tiempo de escucharlo, de estar ahí, de verdad de escuchar lo que Él nos está diciendo, siempre vamos a vivir como un bla, 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 pero no vamos a tener esa claridad. Entonces es muy importante que nosotros podamos escuchar. No escuchamos porque somos orgullosos, no escuchamos porque no nos sujetamos al Señor, porque decimos, sí, Señor, tú eres el Señor de mi vida, pero finalmente terminamos haciendo lo que queremos. No escuchamos a veces porque somos impacientes, porque queremos que Dios nos responda ya, porque queremos que las cosas se hagan
en el momento en que nosotros queremos, sino en el momento que Dios quiere. Pero es súper importante, de verdad, escuchar la voz de Dios. Los peores errores en mi vida, se los digo, es porque he oído, pero no he escuchado. He creído que Dios me está diciendo cosas y las he hecho y finalmente no ha sido Dios. Pero lo peor es que, aunque Dios me ha dicho, yo he terminado haciendo lo que mis emociones me llevan a hacer. Y ese es el peor error que podemos hacer. Entonces, Dios les estaba diciendo claramente, estad quietos y ved la salvación. Estamos en un momento puntual de la historia donde se ha detenido el reloj de la humanidad. Dios nos ha dejado en este tiempo en nuestras casas, en nuestros hogares, porque aún, aunque parezca terrible todo lo que está pasando afuera, Dios quería que nos detuviéramos del afán, del agite. Nosotros vivimos en Bogotá, que es una ciudad agitada, congestionada, llena de tráfico, de gente. Para llegar uno de un lugar a otro, tienes que movilizarte mucho tiempo, eso te estresa, te hace perder mucho tiempo que tú podrías utilizar en otras cosas. A veces el día no alcanza, las horas tampoco. Sé que Dios nos ha detenido, nos ha traído a estar en nuestras casas, no para que nos sintamos como en la casa por cárcel, sino para que precisamente podamos escuchar al Señor, para que podamos oír su voz, para que podamos tener más tiempo de mirar la palabra, para tener más tiempo de conectarnos con Él. Entonces, tenemos que escuchar en este tiempo, en el tiempo en que todo se han cerrado las fronteras, se han cerrado los trabajos, se han cerrado los colegios, se han cerrado las universidades, se han cerrado los templos. El Señor quiere que nosotros lo escuchemos, porque Él hoy nos está diciendo, no temas, no desmayes, estad quieto, Jehová estará contigo. No sé en este tiempo tu mente allá que está pensando hacer, el Señor te dice, no hagas nada emocionalmente en este tiempo. No uses tus emociones para lograr lo que quieres. Estad quieto y escucha al Señor. Cuando escuchamos al Señor, va a venir a nuestra vida una paz, como les decía hace un ratico, aún a pesar de las dificultades. Cuando oímos su voz, entonces debemos responder ahora ¿cómo? Con adoración y con alabanza. Dice el versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. La respuesta a una instrucción es alabanza. La respuesta a la palabra de Dios, alabanza y adoración. Allí los levitas adorando, siempre al lado del ejército, iban los levitas para adorar al Señor, para exaltarlo, para levantar su voz, dice, con fuerte y alta voz. Eso me hace acordar de una canción que cantábamos cuando éramos súper jóvenes. Y allí estaban todos postrados, adorando y alabando al Señor. Esa debe ser nuestra respuesta en un momento cuando Dios nos ha dado una promesa, cuando Dios nos ha dado una instrucción, pues ahora adorarlo y alabarlo, porque sabemos que Él tiene el control. Después de adorar y de alabarle por la instrucción que nos ha dado, ¿qué debemos hacer? Pues confiar. Dice el versículo 20, o sea, activar la fe. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dos cosas tremendas. Créanle a Dios y estarán seguros. Créanle al profeta que ha hablado y serán prosperados. En pocas palabras, activen su fe y obedezcan. O sea, hagan caso a la instrucción que les dieron y no quiten sus ojos de ahí.
porque eso traerá seguridad y prosperidad. Confiar, ¿qué es? Confiar es soltarse en los brazos del Señor, o sea, es definitivamente obedecer y decirle al Señor, listo, Señor, si tú quieres que yo lo haga así, así lo voy a hacer, por ahí me voy a ir. Y Él amorosamente y poderosamente va a hacerlo. Entonces, debemos confiar. Cuando nosotros hemos confiado en el Señor, que es una manifestación de que realmente su gobierno está en nuestra vida, entonces el Señor nos permite avanzar. Y eso tiene que ver con organizar la estrategia. Es lo otro, lo que sigue. Dice el versículo 21, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces, organizó la estrategia. Dijo, listo, estos van a ir cantando aquí adelante, los que están en el ejército van a ir caminando, y vamos a glorificar al Señor mientras lo vamos haciendo. Qué hermoso, qué hermosa, digamos, manifestación de lo que debemos hacer. Nosotros empezamos a caminar en fe. Si el Señor te dice, mira, si tu negocio no funciona por aquí, hazle por acá, y tú tienes la promesa, la palabra del Señor, pues tú empiezas a hacerlo y vas glorificando al Señor y creyendo y declarando que así como Él te dijo, así va a ser. Ellos ya no tenían temor porque ellos sabían que confiaban en un Dios que era poderoso y no era nada más ni nada menos que en Jehová de los ejércitos, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Y qué pasó? Entonces organizaron la estrategia, todos empezaron muy ordenadamente a hacerlo de esa manera y avanzaron, dieron un paso de fe, se soltaron, o sea, se fueron de frente contra ese ejército que venía. Y miren lo que sucedió, recibieron la respuesta. Es otra manera. Cuando vamos derrotando al temor, recibimos la respuesta. Dice el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir, para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¡Qué tremenda respuesta de Dios! Un espíritu de confusión tremendo vino sobre ellos, empezaron a matar los que estaban, como ellos se dividían así como por, ¿cómo se llamará eso? Se me olvidó la palabra, bueno, por grupos, se empezaron a atacar los de un grupo contra los del otro grupo, y cuando ya se habían atacado entre todos, entonces empezaron a matarse entre los compañeros. Hubo un espíritu de confusión tremendo que vino de parte del Señor. Y miren, qué lindo cómo la respuesta del Señor empezó. La alabanza destruye los planes del enemigo. Ellos no tuvieron que esforzarse, ellos no tuvieron que correr, ellos simplemente tuvieron que volver a lo que Dios les había dicho. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es su guerra, sino es la de Dios. Entonces, la alabanza destruye los planes del enemigo. La alabanza confunde a Satanás. La alabanza destruye las cosas espirituales que se están moviendo detrás, enfermedad, demonios asignados para destruir las familias, la ruina, la escasez, el dolor, la amargura. Contra todas esas cosas nos podemos levantar en alabanza, porque la alabanza es el arma poderosa para destruirlo y nos va a permitir avanzar, nos va a permitir poner los ojos en el Señor y ver la respuesta de parte de Dios. Creo que no hay nada mejor que poder ver la respuesta de parte de Dios.
Personalmente en mi caso me tuvieron que operar, sí, pero fue muy lindo porque aunque me tuvieron que quitar la tiroides y todo, realmente nunca tuve que pasar por un proceso de yodoterapia, no tuve que pasar por ninguna cosa, y en mis controles y en mis cosas y todo estaba bien, incluso en los ganglios que me habían quitado en el momento, estaban totalmente limpios. Entonces, qué hermoso es poder ser obedientes al Señor, haber escuchado su voz, pasar por la estrategia. A veces el Señor sana, pero en mi caso personal el Señor no me sanó. Yo tuve que pasar por ese momento difícil, tuve que pasar por ahora tener que vivir toda la vida sin tiroides, tomando medicamentos, pero entendiendo que esta cicatriz que tengo aquí en el cuello, que ese momento difícil Dios lo usó para madurarme, para levantarme, para afirmarme en Él. Y a través de esa cicatriz hoy puedo reconocer que Dios me ha dado una oportunidad más. Y como se lo dije a él un día, todos los años que tú me des de ahora en adelante, yo los quiero usar para servirte, para alabarte, para hacer las cosas que a ti te agradan, para que el gobierno de mi vida cada día sea como tú quieres y para vivir para ti. Humanamente, obviamente con defectos, con errores, con las cosas que hago, pero en el fondo de mi corazón, sabiendo que el gobierno de mi vida le pertenece al Señor. Dice la palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Josafat y todo su ejército creyó en las promesas de Dios y el Señor les dio un galardón, y ese galardón fue la victoria porque ellos creyeron en el Señor. ¿Qué hacemos cuando recibimos la respuesta de parte de Dios? Tener gratitud. Otra manera de derribar el temor, en gratitud. Dice el versículo 25. Viniendo pues Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Qué lindo tener gratitud con el Señor cuando el Señor responde nuestras oraciones. A veces somos súper rápidos para ir delante del Señor, para pedir oración cuando necesitamos, para suplicar, para rogar, mejor dicho, hacemos lo que sea. Pero cuando el Señor nos responde, se nos olvida lo más importante, gratitud al Señor, un corazón agradecido, un corazón que de verdad se va delante de Él. Miren cuántos casos conocemos de gente que se ha quedado sin trabajo y ha llorado y va a todos los ayunos, a todas las oraciones, a todas las cosas que se hacen. Y el día que consiguen trabajo, nunca jamás. O cuando están en dificultades en sus matrimonios, o cuando están enfermos, o cuando están en dificultad económica, no sé cuál sea la situación. Pero cuando el Señor les responde, se olvidan del Señor. Que no seamos de esos con un corazón de ingratitud con Dios, sino que siempre nuestro corazón sea un corazón de gratitud al Señor. Qué hermoso ver aquí algo tan poderoso, tan próspero, iba a decir, como pasó. Fuera de que no les quitaron su tierra, tuvieron que durar 3 días recogiendo todas las cosas que Dios les dio. Dios les dio en abundancia. Recuerden lo que Dios les había dado. Creed en Dios y estaréis seguros. Creed a los profetas y seréis prosperados. Y la prosperidad de Dios se vio poderosamente en esto, en bendición, prosperidad y multiplicación. Y me encantó ver aquí que se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso les llamaron su nombre Beraca hasta hoy. ¿Estás en este momento de tu vida o quieres estar experimentando
que tu vida va a estar en el valle de Beraka? Yo quiero estar en ese valle y sé que he estado en ese valle. Es el valle de la bendición. Dios quiere que estemos en el valle de la bendición. Dios quiere que derrotemos el temor. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que no nos quedemos ahí, sino que de verdad creamos en su palabra y en sus promesas, porque cuando somos bendecidos y la victoria está ahí y somos agradecidos con Dios, viene la prosperidad. Y estar en el valle de bendición es prosperidad para nuestras vidas. Pero miren lo que pasó aquí, para terminar, dice el versículo 29, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Y ese es el lugar donde Dios te quiere poner, en el lugar de bendición y en el lugar de paz. Y así como pasó con esta historia de Josafat, que vivió a partir de ese día, tuvo paz, me parece tremendo. Se devolvió a los que lo habían querido atacar el pavor de Dios. Y yo declaro eso hoy sobre tu vida, que el pavor de Dios va a ir en contra de lo que te ha estado acechando en este tiempo, de lo que te ha estado deteniendo. El pavor de Dios va a estar en contra de tu enfermedad. El pavor de Dios va a estar en contra de tu ruina. El pavor de Dios va a estar en contra de aquello que quiere dañar tu matrimonio, que quiere separar a tus hijos, que quiere separarte de Dios. Y la prosperidad de Dios y la paz vendrán sobre tu vida, vendrán sobre tu casa, vendrán sobre tu familia, vendrán en este tiempo de tanta necesidad, de tanto temor, de tanta angustia. Solamente sé fiel al Señor, solamente escucha su voz, solamente sé obediente a lo que Él ha dicho para ti. Aférrate de las promesas de Dios y yo sé que el Señor nos va a llevar adelante, avanzando y en victoria para obtener la batalla, para que podamos caminar en esa victoria que viene de Él. Estoy segura que el Señor nos va a ayudar a derrotar el temor. Solamente sé obediente y avanza. No te dejes paralizar ni te dejes intimidar. Yo quiero que hoy podamos orar. Quiero invitarlos para que juntos podamos orar y podamos levantar cada una de las cosas que hay en cada uno de sus corazones. No sé en quién tienes hoy tu confianza. Yo espero que tu confianza esté en Dios, porque hay dos maneras de tener fe. Hay una forma es tener fe y confianza en Dios, pero hay otra forma y es terminar confiando más en las cosas que el enemigo nos dice y terminar creyendo. Hoy sé que cada uno de ustedes son personas que confían en Dios y que su fe está parada en Dios, pero si por alguna razón alguno de ustedes en este tiempo ha estado débil en su fe, ha estado apartado del Señor, ha creído las mentiras del enemigo, yo quiero hoy orar por ti y pedirle al Señor que te ayude en este tiempo a estar fortalecido, a estar firme y a salir en victoria. Entonces, si quieren, acompáñenme en una oración. Señor, yo quiero darte muchas gracias por esta preciosa iglesia. Quiero darte gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida, Señor. Hoy quiero darte gracias porque nos has hablado claramente, porque hoy nos has dicho que tú estás con nosotros, que no tenemos nada más y nada menos sino a Jehová de los ejércitos con nosotros. Tenemos al poderoso, tenemos al fiel, tenemos al fuerte, tenemos al misericordioso. Hoy quiero, Señor, pedirte que tu presencia venga sobre nuestras vidas, que si en estos momentos estamos pasando por temor, por ansiedad, por preocupación, por angustia, hoy podamos, Señor, rendirnos delante de ti. Hoy podamos venir, Señor, en una actitud de humildad y arrodillarnos delante de ti, Señor, para escuchar tu voz. Hoy quiero pedirte que nos ayudes a usar las armas espirituales que nos has dado en este tiempo. Yo quiero pedirte perdón, Señor, si hemos caminado en este tiempo en incredulidad, si hemos caminado en este tiempo en lo natural y estamos desconectados de ti. Yo quiero pedirte que en este tiempo de la cuarentena que nos falte, Señor, del tiempo que siga tú, reavive, Señor, nuestro amor y nuestra pasión por ti, Señor.
Danos sed de ti, que podamos venir delante de ti y creer, Señor, lo que tú nos vas a decir, confiar en ti, abrir nuestros oídos espirituales, Señor, caminar en fe, creer tus promesas, militarlas, caminarlas, agradecerlas, adorarte, alabarte, Señor, hacer la estrategia que tengamos que hacer, pero avanzar, Señor. Yo hoy en el nombre de Jesús levanto la vida de cada persona que ha estado detenida, que ha estado paralizada, que ha estado creyendo más, Señor, la voz del diablo, las mentiras, Señor. Y en el nombre de Jesús te pido que tu presencia los levante en esta noche, que tú les hables, Señor, claramente, que ellos puedan escuchar tu voz, que se conecten contigo y puedan avanzar. Hoy queremos glorificarte y alabarte, Señor, porque si creemos en ti, estaremos seguros, Señor. Si creemos tu palabra, seremos prosperados. Y yo declaro esto, Señor, sobre esta preciosa iglesia. Declaro seguridad y prosperidad. Prosperidad en todas las áreas de su vida, en su área espiritual, en su área emocional y en su área física. Declaro salud, Señor, sobre cada uno de ellos. Declaro, Señor, conocimiento y revelación de tu palabra, Señor, y declaro bienestar. En el nombre de Jesús te adoramos y te exaltamos, Señor. Y gracias por lo que estás haciendo, gracias por los milagros que vas a traer, Señor. Gracias porque hoy levantas, Señor. Sé que has levantado, Señor, a hombres y mujeres que están escuchando esta palabra, Señor, que estaban desanimados, que estaban tristes. Hoy has hablado a su corazón, Señor. Y veo como algunos están allí llorando, Señor, porque tú has hablado a sus corazones, porque les has afirmado, porque algunos aún, Señor, están en actitud de arrepentimiento delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, porque han actuado locamente, han hecho cosas emocionalmente, Señor. Yo te pido que aquietes las emociones de mis hermanos, Señor, y que ellos puedan realmente sujetar su voluntad a ti, Espíritu Santo. Habla hoy, Señor. Espíritu Santo, trae hoy revelación, trae paz, abraza, Señor, los corazones que están aquí en este lugar y que sea tu amor y tu poder, Señor, trayendo revelación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén, mi pastora. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por bendecirnos. Aquí estuvimos anotando, anotando y posteando, haciendo de todo. Fuimos muy bendecidos. Agradecidos al Señor por su vida. Te amamos muchísimo. ¿Qué tal, familia? Si usted me ayuda a orar por nuestros pastores, con todo el respeto, mi pastora, con mucha humildad, quiero unirme con la iglesia Puente Largo, Costa Rica, bendecir a nuestros pastores, nuestros padres espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias. Gracias por la vida del pastor Lucho, gracias por la vida de la pastora Alexandra, gracias por la vida de sus hijos. Te damos gracias, Señor, por este ministerio, por esta familia ministerial que has levantado para bendecir a las naciones. Te damos gracias por la honra que nos das de poder llamarles pastores, llamarles mentores, Señor. Pedimos ahora, nos ponemos de acuerdo, Señor, para bendecir a nuestra pastora, bendecir a nuestro pastor Lucho, Señor, a sus hijos. Pedimos que los cielos puedan abrirse sobre ellos. Pedimos fortaleza para su cuerpo, fortalece, Señor, a nuestros pastores con tanta entrega, tanto trabajo que hay, Señor, para la obra. Señor, pedimos tu bendición, tu protección, tu provisión para sus vidas, Señor. Pedimos bendición para cada uno de los pastores del Ministerio Puente Largo, Señor amado, ahí en Bogotá. Cada uno de los pastores que está alrededor del mundo llevando el Evangelio, Señor, representando a Cristo y representando el Ministerio Puente Largo. Así que te damos muchísimas gracias por el honor, Señor, de tener unos pastores y unos mentores como lo que tenemos, Señor. Gracias por bendecirnos y hablarnos hoy a través de ella, Señor. Así que te damos muchísimas gracias por nuestra pastora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi pastora, te amamos mucho. Saluda a la tribu. Gracias por el esfuerzo. Sé que el internet ha estado echándoles mucha broma estos días, pero bueno, lo logramos. Ay, sí, qué lindo, muchas gracias, qué linda oportunidad. Los amo mucho y que el Señor nos permita poderlos conocer personalmente, a todos los hermanos, que el Señor los guarde, los bendiga y los levante. Amén, Gracias, amén. pastores, los amo mucho. Amén, gracias, mi pastora. Aquí nosotros vamos a quedar un toquecito orando yo. Gracias, pastora. Te amo mucho, bendiciones. Bendiciones, chao.